aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia festeja esta grande solemnidad de estas dos columnas de la Iglesia primitiva, Pedro y Pablo. Estos dos son representados en la iconografía clásica, tradicional. Pedro con unas llaves, que significa la autoridad, y también la unidad de la Iglesia, la autoridad para defender la doctrina, todas las enseñanzas de Cristo. Pablo es representado con una espada, que podríamos decir que tiene un doble significado. El primero de ellos, que Pablo fue decapitado en Roma en el tiempo de Nerón. Pero también esta espada significa que es la evangelización. Ya en una de sus cartas leemos y dice sobre la palabra de Dios: la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más íntimo del corazón del hombre. La espada que también simboliza la evangelización. En el Evangelio que hemos escuchado, vemos que Cristo pregunta: ¿Quién dice la gente que soy yo? A lo cual Pedro responde: Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios vivo. Ahora bien, nosotros podemos meditar sobre este aspecto. ¿Quién es Cristo para nosotros? Y luego también, ¿qué podemos aprender de estos dos grandes santos? ¿Qué podemos aprender de San Pedro? Que tenemos que procurar rezar por el Papa, siendo fieles a la doctrina de Cristo, a las enseñanzas de Cristo. Tenemos que hacer este compromiso y de pedir constantemente por él, por la misión que tiene, para que sea fiel a Cristo y defienda la doctrina recta de la Iglesia. En cambio, de Pablo, ¿qué podemos aprender de Pablo? ¿Qué compromiso podemos hacer? Nuestro compromiso también por la evangelización. Yo me comprometo a hacer lo que me toca a mí, porque yo también como bautizado, tú como bautizado, tienes una responsabilidad, corresponsabilidad, anunciar el reino, anunciar la palabra viva de Cristo, hacer un evangelio vivo de Cristo, anunciar la salvación, anunciar la paz, hacer una voz que grita en el desierto ante este mundo que tiene sed de Dios, que busca a Dios, que necesita de Dios, pero muchas veces se ha olvidado de Dios y busca lo que no tiene que buscar en otros lugares. Nosotros tenemos que comprometernos a ser evangelizadores, así como lo hizo San Pablo, este hombre que fue de misión en misión, de un lugar a otro, evangelizando, dándolo todo por Cristo. Él incluso llegó a decir: ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Deberíamos de adoptar esta frase de San Pablo: ya no soy yo quien vive, Señor, ahora eres tú quien vive en mí. Para mí,
la muerte es una ganancia, también solía decir San Pablo. Por tanto, tenemos que comprometernos y tenemos que sentirnos parte de la evangelización, de anunciar el Evangelio a toda criatura. Vivir nuestro bautismo. Esto también me lleva a pensar a la responsabilidad que tenemos después de que hemos sido confirmados. Desafortunadamente, muchos jóvenes, después de que reciben su confirmación, nunca vuelven a la iglesia. Gracias a Dios, no todos, porque gracias a Dios existen jóvenes comprometidos con deseo de servir a Cristo, de seguir a Cristo, de ponerse al servicio de los demás. Gracias a Dios que existen y hay jóvenes que lo dan todo por Cristo. Pero después hay un inmenso número que han cerrado las puertas de su vida a Cristo, que solo se han confirmado y nunca más han vuelto a la iglesia, quizás porque no han comprendido qué significa ser confirmado. Ser confirmado significa que Dios nos ha llamado a unirnos a Él, es decir, nos convertimos en soldados de Cristo y para Cristo, por amor a Él. La confirmación nos habilita para dar testimonio público y con valentía y defender a Cristo. Esta confirmación nos capacita para todo esto y también nos imprime un carácter, es decir, nos configura más plenamente con Cristo. Si tú eres un joven que estás escuchando esto, Cristo quiere que tú también te unas y que seas un soldado para Él, que te desgastes, que imites a San Pablo y evangelices. Quizás lo tengas que hacer allí en tu familia o con tus compañeros en la universidad, en el colegio, en tu trabajo. Dios quiere que tú seas un instrumento, un evangelio vivo, un soldado de Cristo y para Cristo. Imitemos y pidamos la intercesión de San Pedro y de San Pablo, columnas fundamentales de la Iglesia.